nuestro conversatorio del día de hoy se llama Presupuesto y ahorro, el camino para crecer y mejorar la calidad de vida, ¿no? Son temas introductorios a toda la temática que van a ser 4 módulos de educación financiera que vamos a trabajar con ustedes. Yo creo que 4 o 5 módulos donde vamos a trabajar diferentes temas, como lo que es la planificación de la vida financiera. Vamos a estar mirando temas con respecto a ingresos, gastos, sobre el ahorro, el crédito. Bueno, a través de estas jornadas vamos a trabajarlos, a profundizar en estos temas y hacer unos ciertos ejercicios con ustedes. ¿Cuál es la idea? La idea es que no nos volvamos expertos en el área financiera, sino que los conocimientos que nosotros vayamos a adquirir los podamos aplicar en nuestro día a día, en las unidades productivas, ¿sí? Bueno, entonces este tema es un tema fundamental, importante con respecto a las finanzas, ¿no? Presupuesto y también el ahorro. La primera pregunta que yo les tengo a ustedes para que iniciemos como con esta dinámica es, ¿qué es un presupuesto? ¿Sí? Para ustedes, ¿qué es un presupuesto? Quien quiera participar puede abrir su micrófono y puede compartirnos qué piensa que es un presupuesto o si conoce a alguien o está elaborando el presupuesto en su taller artesanal. ¿Qué es un presupuesto? ¿Quién se anima a participar? Yo creo que le podemos lanzar el balón a... Sí, por favor, ahí que no. Yo veo varias personas con la mano arriba, pero no sé si fue que se les quedó la mano arriba de ahorita. Yo como tengo la presentación, no puedo mirarlos aquí. Yo le lanzo la la pantalla a Nancy que la levantó. Entonces Nancy que dijo que tenía el tesorero al lado, maravilloso. Vale. Perfecto. Hola. Nancy, dale. Hola. Soy Claudia. Bienvenida, Claudia. Para mí el presupuesto es con algo que cuento para iniciar un negocio. Eso tendría que ser lo primordial. Tenemos que contar con un presupuesto y tener la iniciativa de cómo vamos a hacer el negocio o a qué estamos enfocados. Vale. Muchas gracias por su participación, Claudia. Si ese es un presupuesto, digamos que es el presupuesto para poder iniciar un emprendimiento o un negocio, ¿no? En esta ocasión, el presupuesto del cual vamos a hablar en la parte financiera o de nuestro taller artesanal es el presupuesto para poder manejar o poder organizar los recursos, tanto que ingresan al taller como que salen de nuestro taller artesanal también, o que entran a nuestro hogar o a las finanzas de nuestra familia y el dinero que también está saliendo de nuestra familia. Digamos que nos estamos refiriendo a este otro tipo de presupuesto que no es específicamente el de iniciar un emprendimiento o un negocio. Muchas gracias, Claudia, por su participación. De pronto, ¿alguien más quiere compartirnos con respecto a qué es para ustedes un presupuesto? Bueno, están un poco callados. Pero yo veo varios con la mano arriba. Marino, ¿Sí? ¿tú nos quieres responder qué es un presupuesto? Eso, por favor, Sebastián, para que me ayudes, porque yo tengo la presentación, entonces me tapa todo Perfecto. la pantalla de... Marino, ¿me estás escuchando? Bueno, no, hay como que no, nos bajó la mano. ¿Alguien más? Nelly, de pronto tú que también te veo con la manito arriba. Buenas tardes, mi nombre es Marino, de la Asociación Canasta de la Abundancia. Buenas tardes, Marino. Con todo lo que tiene que ver con el tema de presupuesto, ¿no? Pues por un lado uno hablar de presupuestos como digamos la parte económica que tiene que ver en cualquiera de las iniciativas, ¿no? Pero lo que tiene que ver con la parte económica, pero asimismo es la forma de organizar ese tema económico, bien sea para iniciar un emprendimiento, bien sea para organizar los gastos de la casa o organizar lo que tiene que ver con, de cierta manera, la parte económica, entradas, salidas, gastos, ingresos, egresos, es un poco eso.
Bueno, perfecto. Muchas gracias, Marino, por su participación. Sí, entonces, si hablamos nosotros del presupuesto, nos referimos a una herramienta que nosotros tenemos, es una herramienta que nos ayuda a anticiparnos, ¿sí? Una herramienta de planificación muy importante que nosotros deberíamos elaborar para nuestro hogar, en primer lugar, y también para nuestra unidad productiva, ¿no? Esta herramienta nos sirve para organizar de una forma fácil nuestro dinero, ¿sí? Nos sirve también para, digamos que si nosotros llevamos un presupuesto muy organizado, vamos a poder identificar cuáles son los ingresos, por ejemplo, de un periodo de tiempo determinado. Hay personas que, o en negocios o en empresas que suelen realizar su presupuesto de forma semanal, ¿sí? Porque necesita un tiempo específico, pero comúnmente lo suelen hacer de forma mensual. Entonces, lo importante es llevar este presupuesto de forma mensual, saber cuáles son las entradas de dinero, conocer también o hacer un listado de cuáles son las salidas de dinero, ¿sí? Los gastos que se está teniendo. Finalmente, si nosotros realizamos esta diferencia entre los ingresos y los egresos, vamos a tener ya el conocimiento muy claro de los recursos en específico que nosotros vamos a tener disponibles, ¿sí? Y de acuerdo a este disponible que nosotros tenemos, ya podemos identificar de esos recursos o definir qué recursos van para ahorro, ¿sí? Qué recursos van de pronto para un fondo, para imprevistos en el caso de que nosotros querramos iniciar con este fondo para imprevistos, ¿sí? Vamos a estar más preparados hacia el futuro a cualquier cuestión externa que se pueda presentar en nuestro hogar o en nuestro taller artesanal. Entonces es importante que nosotros empecemos a utilizar esta herramienta de planificación para prepararnos hacia el futuro, ¿sí? Nosotros tenemos que ser muy previsivos, no podemos llevar nuestras cuentas, nuestros ingresos, nuestros datos de forma mental, sino que tenemos que hacerlo con los registros correspondientes, ¿no? Algo importante que yo les quiero mencionar con respecto al presupuesto es que este ejercicio que nosotros lo hacemos, ¿sí? Lo podemos hacer, o muchos de nosotros podemos haberlo hecho, pero siempre lo dejamos a veces olvidado, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a hacer el presupuesto al final del mes, voy a hacer el presupuesto para el siguiente mes, por ejemplo, para el mes de abril. Pero ¿qué pasa? Yo hago este presupuesto y después lo dejo olvidado y me acuerdo de él al final, ¿sí? O al inicio del siguiente mes. ¿Qué pasa? Entonces no está sirviendo a su propósito este presupuesto. Lo importante de los presupuestos también es que son flexibles, entonces debemos hacerles un seguimiento permanente, ¿sí? Si nosotros hacemos un seguimiento permanente, por ejemplo, semana a semana, podemos identificar qué está sucediendo. Si estamos alcanzando los ingresos que nosotros hemos presupuestado, ¿sí? Si estamos realizando los gastos de acuerdo a lo que nosotros hemos estipulado en el presupuesto o nos estamos sobrepasando en los gastos. Por ejemplo, si nosotros en la primera semana revisamos nuestro presupuesto, ¿sí? Y miramos que ya va más del 50% de lo que nosotros más de la mitad que nosotros hemos presupuestado. Entonces, ¿qué pasa? Esto quiere decir que nos vamos al final del mes a sobrepasar en los gastos, ¿sí? Finalmente no vamos a tener los ingresos suficientes para asumir todos estos gastos. Y digamos que en estos casos solemos pedir algún crédito, de pronto algún familiar prestado, le solicitamos un crédito a algún banco, alguna entidad financiera, en el peor de los casos al gota a gota, ¿sí? Y esto es lo que no queremos. Entonces, para evitar esto, nosotros hacemos este seguimiento al presupuesto. Entonces, es una herramienta que nos puede servir mucho para irnos controlando, ¿sí? Es una herramienta, como le dije, de planeación, que nos sirve para adquirir esta conciencia de cómo nosotros estamos gastando nuestro dinero en un periodo de tiempo determinado, ¿no? Y aquí continuamos con la siguiente pregunta, ¿sí? ¿Por qué es importante o por qué será importante separar el presupuesto familiar
de un presupuesto de mi taller artesanal. Ponerlo aquí, como nosotros lo decimos, en 2 bolsas por separado, que vaya en una bolsa el presupuesto familiar y que vaya en otra bolsa el presupuesto del taller artesanal. ¿Por qué creen que sea importante hacer esta diferenciación? ¿Qué se le ocurre? ¿Por qué creemos que es importante tener separados nuestros recursos, nuestro dinero del taller, de nuestros recursos, nuestro dinero personal? Yo veo a Nelly alzando la mano. Ligia, Ligia, perdón. Dale. a ver, es importante separar el presupuesto familiar y artesanal porque va a ser diferente, ¿no? El familiar, el presupuesto familiar es para el hogar, ¿no? Son para los gastos que se va a realizar de pronto del día o de la semana o del mes, ¿no? Y artesanal, el presupuesto va a ser ya para de pronto transporte, compra de materiales, de pronto un pago de mano de obra, arriendo, ¿no? Entonces hay una diferencia. Por eso yo creo que es muy importante separar esos 2 presupuestos. Eso es mi opinión. Vale, señora Eligia, muchas gracias. Muy importante lo que usted dice también, porque nosotros debemos tener separados estos 2 presupuestos, porque tenemos, digamos, gastos diferentes en cuanto a la familia y con el taller artesanal, ¿no? Si nosotros ponemos todo en una sola bolsa, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Nos vamos a confundir muchísimo, nos vamos a estar engañando en cuanto a los resultados que nosotros estamos esperando de nuestro taller, no vamos a tener los resultados reales o las cifras reales, ¿sí? Y nosotros podemos estar pensando que estamos de pronto en un resultado positivo cuando nuestras cifras pueden estar realmente en rojo, por ejemplo, ¿no? Y algo importante también. Perdón, de pronto alguien tiene el micrófono abierto para que lo pueda cerrar, para que me puedan escuchar bien todas las demás personas. Bien. Entonces, si nosotros tenemos un presupuesto familiar, como lo había dicho anteriormente, nosotros podemos identificar cuáles son los recursos disponibles gracias a la elaboración de este presupuesto. Y entonces de este disponible nosotros vamos a poder definir cuál va a ser nuestro ahorro, ¿sí? Y este ahorro para el presupuesto del presupuesto familiar no va a ser un dinero que nosotros lo guardamos. O como antes decía, yo lo guardo debajo del colchón y ahí se quedó el dinero. No, este ahorro nos va a servir para conseguir nuestras metas, nuestros objetivos, ¿sí? Entonces, nosotros en nuestras familias todos necesitamos algo, nosotros tenemos un sueño, nosotros tenemos un objetivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo quiero realizar un viaje con mi familia, yo quiero comprar, por ejemplo, un nuevo electrodoméstico porque la nevera, por ejemplo, se me dañó, entonces yo necesito comprar una nueva nevera, ¿sí? Quiero comprar para diciembre unos nuevos juguetes para mi hijo, ¿sí? Estos son ejemplos. Si yo tengo estos objetivos, ¿sí? O un objetivo, por ejemplo, quiero comprar un electrodoméstico, quiero comprarme mi nevera, yo lo puedo conseguir gracias al ahorro, ¿sí? Y yo, ¿cómo sé cuánto dinero voy a empezar a ahorrar? Pues realizando primero mi presupuesto. Si yo elaboro mi presupuesto, puedo determinar qué valor puedo ahorrar mensualmente y aquí, dependiendo de lo que cueste el electrodoméstico, me voy a fijar una meta. Entonces, si pongo, por ejemplo, que voy a conseguir este electrodoméstico en 6 meses, ¿sí? ¿Cuál es el valor de la nevera? Y puedo saber qué valor puedo ahorrar mensualmente para conseguir este electrodoméstico, ¿sí? Para esto nos sirve elaborar este presupuesto. Si es una meta un poco más grande, por ejemplo, yo quiero para mi familia comprar, para nosotros movilizarnos en la ciudad, comprar una moto, ¿sí? Entonces también me puedo fijar una meta, ¿sí? Pero esta meta puede ser para no comprarla en su totalidad, sino realizar un ahorro para pagar el 50% de la moto, ¿cierto?
pero esto nos ayudaría muchísimo, porque entonces el crédito que nosotros vamos a solicitar ya no sería del 100% del valor de la moto, sino únicamente del 50%, y ya no tendríamos que pagar los intereses por este otro 50%. Entonces, es importante que podamos realizar nuestro presupuesto familiar para conseguir estas metas o estos objetivos en la parte de nuestro hogar, ¿no? Y tenerlo aparte o separado del de nuestro negocio. ¿Por qué? Porque nuestro negocio también, al igual que nuestra familia, también tenemos metas, objetivos, tenemos algo que necesitamos comprar. Nosotros también necesitamos, por ejemplo, para nuestro negocio comprar, realizar de pronto alguna adecuación, comprar una nueva herramienta, comprar un equipo, por ejemplo, un computador, o necesitamos cambiar el celular, ¿sí? Si necesitamos si nosotros tenemos un celular viejo, ¿sí? Y ahora necesitamos un celular que nos navegue en internet, con el que podamos ingresar de pronto a redes sociales para realizar la comercialización, la promoción de nuestros productos artesanales. Entonces, este celular lo vamos a comprar también, no con crédito, como comúnmente se hacen. Entonces van de pronto a algún almacén, sacan el celular a 24 cuotas, ¿sí? Y quedan pagando ahí el capital, los intereses, y finalmente el celular termina costando, digamos que algo así como el doble. Entonces, nosotros podemos conseguir esto. Si nosotros elaboramos juiciosamente nuestro presupuesto, podemos identificar cuál es nuestro disponible, y de este disponible definir nuestro ahorro para conseguir esta meta que nosotros queremos para nuestro negocio también. Entonces, aquí está la importancia de que nosotros también separemos estos presupuestos, el presupuesto familiar y el presupuesto del taller artesanal, ¿no? En dos bolsas, como lo dice aquí en la diapositiva. Y entonces, ¿cuál será el propósito principal de elaborar un presupuesto? Bueno, aquí dice presupuesto familiar, pero puede ser de elaborar un presupuesto familiar o un presupuesto también del negocio. ¿Cuáles serán los propósitos o los objetivos de que nosotros elaboremos un presupuesto? ¿Qué creen ustedes? Yo hago un presupuesto o hacemos un presupuesto que es con el fin de que tanto familiar o como artesanal o cualquier otra cosa, ¿no? Con el fin de que, por ejemplo, el familiar, no debo tener mi presupuesto con el fin de no exagerarme o no gastar tanto lo que necesito. Debo gastar lo que necesito en el hogar, ¿no? Y también presupuesto artesanal, de igual manera, debo saber qué es lo que debo gastar, ¿no? No por gastar, sino, por ejemplo, pagar arriendo, pagar servicios públicos, ¿no? Debo saber cuánto. Y también hago mi presupuesto con el fin de que me quede algo para poder ahorrar, lo que adelante nos explicaba. Por ejemplo, en mi familia o en mi familia, yo debo hacer mi presupuesto y que me quede algo para poder educar a mi hijo o para poder, voy a ahorrar para mi salud, ¿no? Entonces, debo saber pues bien exactamente qué es lo que voy a gastar, porque si yo no hago un presupuesto bien hecho, pues me voy a alterar y hasta no me puedo alcanzar el recurso económico que estoy presupuestando. Muy bien, Ligia. Muchas gracias por su participación. Sí, y me parece correcto lo que usted está diciendo también, que nosotros, a usted, la felicito también por esta práctica que tiene de elaborar el presupuesto, que le está sirviendo para controlar sus gastos, para no sobrepasarse, y para organizar y saber en qué está gastando, en qué está destinando sus recursos, ¿no? No sé si otra persona tiene otra respuesta a la pregunta. ¿Cuál es el propósito principal del presupuesto? Dyson nos está dando la mano. Adelante, Dyson. Dyson, ¿me escuchas? ¿Estás por ahí? Muy buenas tardes.
Buenas ¿cómo tardes, vas? Dyson. Quería preguntar dos preguntas nada más. Vale. Presupuesto familiar y presupuesto artesanal. ¿Por qué estamos interviniendo con el presupuesto familiar? En el grupo artesano como de nosotros están confundiendo en esa parte. Y si hablamos presupuesto artesanal, deberíamos trabajar con eso nada más. Pues para mí, porque en familiar estamos, digamos un familiar, estamos diciéndole una cuota de personal de familias. Claro, respondiéndole a su pregunta, ¿no? Nosotros queremos hacer la diferencia entre lo que es el presupuesto familiar y el presupuesto del taller artesanal. Los dos son importantes llevarlos y queremos empezar por la parte del presupuesto familiar. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos unas finanzas sanas, digamos que desde nuestro hogar, y tenemos este hábito de realizar este presupuesto semana a semana o mes a mes, y lo podemos organizar más fácil desde nuestra familia, podemos trasladar esta experiencia realizando este presupuesto, podemos trasladarla ya a nuestro negocio o a nuestro taller artesanal. Entonces todo debe comenzar también desde casa, digamos que manejar bien, y si tenemos una salud financiera en nuestro hogar, asimismo podremos tener esta salud financiera en nuestro negocio. Más adelante, digamos que en la siguiente capacitación, creo yo que vamos a tener, vamos a tratar este tema y vamos a enseñarles a ustedes cómo elaborar un presupuesto, iniciando desde el presupuesto familiar y después el presupuesto del taller. Ustedes van a mirar que son algo similares, ¿sí? Que no nos vamos a confundir en esto, porque los dos presupuestos tienen dos elementos, ¿sí? Tienen por una parte un elemento que son los ingresos, ¿sí? Y por otra parte también el otro elemento que son los egresos. Entonces, entradas de dinero, ¿sí? Por varios conceptos, y salidas de dinero, ya sea en la parte del hogar o en la parte del taller artesanal. Pero sí es importante de que ustedes conozcan también, digamos, puede ser no a profundidad, pero iniciar con este presupuesto familiar, como les digo, para que después esta experiencia la podamos trasladar al taller artesanal y la podamos manejar de una manera más adecuada, ¿no? Entonces, el presupuesto familiar, bueno, también el presupuesto del taller artesanal, ¿para qué nos sirve? ¿Sí? Nos sirve entonces para que yo pueda conocer cuáles son mis ingresos, ¿sí? De pronto algunos de ustedes me pueden decir, si yo conozco exactamente cuáles son mis ingresos, pero no los lleva organizados, o no los tiene de pronto en algún programa como Excel, o no los tiene escritos en algún cuaderno, ¿sí? Es importante tener este hábito de escribir, y el presupuesto hace eso. Entonces nosotros hacemos un listado de cuáles son los ingresos para un periodo de tiempo determinado, lo habíamos dicho mensualmente, puede ser, ¿no? Y el presupuesto también me sirve para conocer cuáles son mis gastos, ¿sí? Las salidas de dinero. Y si yo hago un listado de todos los gastos en un periodo de tiempo definido en el mes, los gastos del mes, yo voy a identificar en esta lista cuáles de estos gastos son necesarios, ¿sí? Cuáles son opcionales o cuáles son completamente innecesarios, ¿sí? Si comenzamos por el presupuesto familiar, por ejemplo, gastos necesarios. Necesarios van a ser, por ejemplo, alimentación, como nos decía la señora Ligia, el pago de servicios públicos o el pago de arrendamiento, ¿sí? Esos son gastos necesarios. Hay otros gastos que nosotros vamos a mirar en nuestra lista, porque cada uno va a poder realizar una lista y va a identificar algunos cosas similares y otros diferentes, pero algunos que son opcionales, ¿sí? Unos gastos opcionales. Estos gastos opcionales son los que nosotros podemos dejarlos de realizar en algún mes, podemos dejarlos para meses siguientes y no afectan del todo, digamos, podemos dejarlos para periodos posteriores, ¿no? Y algo realmente importante es que nosotros en esta lista de gastos vamos a poder identificar cuáles son los gastos innecesarios, ¿sí? Muchas veces no nos damos cuenta, pero
estos gastos innecesarios o hay salidas de dinero diarias a veces que son innecesarias y no nos hemos dado cuenta. Solo hasta realizar este presupuesto, este listado de gastos, nosotros vamos a poderlos identificar, vamos a poderlos marcar, vamos a identificar también que esto va a generar un desbalance en nuestro presupuesto y si hacemos esto vamos a poder eliminarlos definitivamente y tener un mejor resultado en nuestro presupuesto, ¿no? Por ejemplo, en el presupuesto familiar, ¿cuáles serían gastos innecesarios? ¿Ustedes cuáles creen que serían gastos innecesarios? O gastos que ustedes están realizando que ahorita de pronto se dan cuenta que son innecesarios. ¿Tienen algún ejemplo? ¿Cuáles se le vienen a la mente a algunos gastos que ustedes dicen, yo no necesitaba gastarme eso definitivamente"? Yo creo que Yalén. todos Ya. gastamos más en algunas ocasiones y gastamos mal. Bueno, a ver, Yaleni nos tiene la mano Yaleni. alzada. Dale, Yaleni. eh, Tiene el Muy micrófono buenas apagado. tardes. Ahí sí. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Bueno, como gasto del presupuesto de gastos familiares, yo creo como un gasto como por ejemplo de estudio, como comprar uniformes, útiles, pues yo entiendo eso, ¿no? Eso creo que es un gasto familiar para el hogar. Correcto, y esos serían gastos necesarios, ¿cierto? Porque esos se deben realizar para que los hijos puedan educarse y estudiar, ¿cierto? Y en gastos innecesarios, ¿qué gasto innecesario usted ha realizado? Ligia también tiene la mano arriba. Ah, bruta. Mira, no, yo pensaría en un gasto innecesario que se podía hacer, es, a ver, un ejemplo. En el caso de nosotros como mujeres, ¿no? Que nos gusta comprar muchos perfumes y a veces uno lo tiene y va a un lugar, a una vitrina y mira un perfume ahí que pues me gustó y lo compro y sabiendo que lo tengo en el hogar. Entonces, eso sería un gasto innecesario para mí. Vale, correcto, sí, muy bien. Bien, buen el ejemplo de la señora Ligia. ¿Alguien más levantó la mano? No, ya. Ahí están todos listos. Otro ejemplo. Bueno, yo les voy a dar un ejemplo. Entre los gastos innecesarios que yo he realizado, por ejemplo, en mi casa, es que, claro, ya en este momento no lo estoy realizando, pero hace un tiempo sí, y me di cuenta de esto, estaba desbalanceando mucho mi presupuesto y era que los fines de semana, digamos que casi todos los fines de semana salía a un restaurante o realizaba un pedido y era de hamburguesas, o un perro caliente o una pizza, ¿sí? Yo no digo que de pronto en una u otra ocasión no se pueda realizar esto, ¿no? Sí podemos realizar de pronto algún pedido, podemos darnos nuestro gusto, ¿sí? Igual nosotros trabajamos para darnos ciertos gustos, pero si lo hacemos periódicamente, créanme que finalmente estos valores suman mucho, ¿sí? El pago de esta comida sí suma mucho, son gastos innecesarios y finalmente estamos dañando los resultados o desangrando nuestro presupuesto familiar y también nos estamos haciendo daño a nuestra salud, ¿cierto? Entonces, esto hay que identificarlo aquí cuando nosotros elaboramos nuestros presupuestos y tratar de disminuirlos o en ciertas ocasiones también, pues, eliminarlos, ¿no? En otra ocasión también un artesano me decía que un gasto innecesario que él tenía era salir a rumbas, ¿sí? Entonces él salía y les gastaba a sus amigos, gastaba también a su familia, bueno, entonces él había identificado esto también como innecesario. No sé si alguien más tenga
otro ejemplo de gastos innecesarios o continuamos con el tema? Bueno, voy a continuar entonces. No sé si Sebastián tenga algún gasto innecesario que haya realizado en su hogar que nos quiera La verdad, compartir. sí, la verdad, sí. En cierto tiempo en el que estábamos pasando por un tiempo en el que nuestro presupuesto en mi casa, yo vivo con mi esposa y ella está en embarazo de nuestra hija, un tiempo en que nuestro presupuesto estaba muy apretado por diferentes situaciones, nuestros ingresos estaban muy bajos comparados con lo que normalmente presupuestamos. Y uno empieza a darse cuenta que hay ciertos gastos que nosotros hacemos que son innecesarios, como por ejemplo ese heladito del fin de semana, que no porque es innecesario lo hace malo, como lo decía Kate, pero en ese tiempo en el que nosotros no estábamos teniendo recursos para cubrir los gastos necesarios, si nos quedábamos pegados de ese gasto innecesario, de ese heladito, pues nos íbamos a meter problemas con otras responsabilidades necesarias, como el arriendo, como los servicios públicos. Entonces, en particular, se me vino a la cabeza eso, que no por ser innecesario es malo, pero como nos decía Kate, si eso permitimos que dé sangre en nuestro presupuesto y nos haga faltar a nuestros gastos necesarios, se puede volver un problema. ¿Verdad? Sí, eso es verdad. Bueno, entonces ahora continuamos con nuestra temática aquí, esta pregunta, ¿no? Otro propósito, entonces, bueno, habíamos dicho que un propósito del presupuesto es conocer cuáles son mis ingresos, otro, conocer cuáles son mis gastos y cómo se componen, si son necesarios, opcionales o innecesarios. Y el presupuesto también entonces nos sirve para planear estos ahorros, ¿sí? Ponerme metas para mis ahorros, un tema que más adelante lo va a tratar el profe Víctor. Y el presupuesto nos sirve entonces para anticiparme también a ciertas situaciones que se puedan presentar, ¿no? Yo cómo puedo, cuando voy de pronto a un supermercado, ¿sí? Este es como un tip que lo sé dar yo en este tipo de capacitaciones, y es que yo voy a comprar algo, de pronto a un supermercado o algo así. Yo tengo que identificar y tengo que preguntarme, hacerme esta pregunta antes de comprarlo. ¿Realmente necesito este artículo o este producto? Si yo me hago esta pregunta, si la respuesta es sí, entonces lo compro, porque es una necesidad. Si yo digo, no lo necesito, pero me gusta mucho, pero no lo necesito, entonces esto es un deseo, ¿sí? Y si es un deseo simplemente, entonces la mejor respuesta sería no, en este momento yo no lo voy a comprar. Yo voy a comprar únicamente lo que yo necesito, ¿sí? Y así nosotros podemos estarnos midiendo con estos gastos innecesarios, ¿no? Bueno, esta pregunta que tenemos aquí, nosotros ya la habíamos preguntado de cierta forma, o ya nos la respondió también la señora Ligia, ¿no? Ella nos decía que ella sí elaboraba su presupuesto del negocio, identificando los ingresos, los egresos, ¿no? Y dejando un ahorro. ¿Alguien más de pronto realiza también un presupuesto para su taller artesanal? Si de pronto tienen esta experiencia de realizar el presupuesto, para que nos puedan compartir a los demás cómo les ha servido esta experiencia de elaborar el presupuesto. ¿Quién nos cuenta cómo le fue haciendo el presupuesto del taller? O todavía no realizan su presupuesto, o de pronto no conocen cómo hacer un presupuesto. José Pablo tiene la mano arriba. Dale, José Pablo. Compañeros, ¿me oyen? Sí, señor. Sí, señor. Buenas tardes a todos los compañeros de un saludo de la Amazonía colombiana. Bienvenido. Gracias, José Pablo. Gracias. Vea, qué pena llegar tarde, pero pues me interesa compartir que es muy necesario uno hacer un presupuesto familiar, empresarial,
unos gastos, unos costos. Todo eso incluye es efectivamente para saber cuáles son los ingresos, cuáles son los gastos, y uno balancearse de manera familiar, de manera empresarial, en, 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 en todos los ámbitos, más que todo económico. Entonces, como persona y como grupo, siempre como líder, siempre he mantenido como el balance económico, cuántos son los ingresos, cuántos son los gastos, cuántos son los costos, cuánto hay que invertir, cuánto hay que ahorrar, porque pues no se sabe cuándo suceden las cosas. Por ejemplo, en estos días falleció una artesana, fue ayudarle, entonces eso sale de los ahorros. Esas son cosas que son gastos, como se decían, gastos innecesarios, pero sirve para algo. Entonces, pues siempre hay que tener en cuenta y hay que llevar toda la contabilidad diaria, desde que amanece hasta que anochece. Entonces, al final, usted hace un balance económico, cuánto fue su ganancia y cuánto hay que gastar para poder poner recursos para el funcionamiento. Eso quería aportarle. Muchas gracias por su participación. Estoy de acuerdo en algo que él nos dice, y es que si nosotros tenemos estos ahorros, nosotros em, eh, podemos de pronto asumir ciertas situaciones que se pueden presentar, que son imprevistos, ¿sí? Que uno no se espera, ya puede ser en la familia o en el negocio. Entonces, para esto nos sirve también elaborar nuestro presupuesto. Si nosotros tenemos resultados positivos, ¿sí? Nosotros podemos decidir en ese momento invertir los recursos, o podemos decidir, por ejemplo, crear un fondo para imprevistos, ¿sí? Para nosotros, digamos que nosotros sabemos que no estamos exentos de que suceda alguna calamidad, de que pase algo inesperado, ¿sí? Entonces, nosotros podemos iniciar con este fondo para imprevistos, y se los aconsejo que ustedes realicen este fondo, tanto para su familia como para el taller artesanal también. Este fondo para imprevistos se comienza a elaborar o se crea a partir de estos ahorros también. Digamos que no se logra de la noche a la mañana, porque el fondo para imprevistos es como un colchón de dinero que nosotros lo vamos a tener, y que nos sirve en el caso de que nosotros no tengamos ingresos, digamos que aproximadamente por unos 3 meses. Si nosotros no tenemos ingresos esos 3 meses, vamos a poder suplir los gastos de esos 3 meses con este fondo para imprevistos, ¿sí? Muchas empresas tienen este fondo y es importante que ustedes lo empiecen a armar. Pero armar este fondo no es de la noche a la mañana, como les digo. Se pueden demorar de pronto 1 año, 2 años, dependiendo del valor que ustedes requieran y de la empresa que ustedes tengan. Pero sí es importante tener esto para sortear casos, por ejemplo, o, por ejemplo, como nos decía el artesano, en el caso de que suceda algo, tienen estos recursos, estos ahorros para solventar estos gastos inesperados, ¿no es cierto? Bueno, lo felicito también porque tienen este hábito de elaboración de su presupuesto. Tenemos, Kate, también tenemos a Arsenio Moya con la mano arriba, que nos quería contar un poquitico acerca de su presupuesto en el negocio. Vale, señor Arsenio, tiene la palabra, puede continuar. Gracias, Catalina. Bueno, mi nombre es Arsenio Moya, soy del Grupo Nahuemas, acá en Bogotá, de la etnia Huaunán. Revisando en mi emprendimiento, siempre tenemos que tener un ahorro, ¿no? Para poder ingresarlos, primero para tener una empresa, como mini empresa, crearlos para el Grupo Nahuema. Siempre yo vengo presupuestos, cuánto tengo que comprar la materia prima, cuánto tengo que gastar, y que acá como en Bogotá nos toca pagar el servicio también, servicio público, cuánto tengo que gastarlo,
y tener un ahorro. Es más que todo lo que manejo son 4 principales que la empresa maneja: el ahorro y el inventario. Tengo que mirar el inventario, qué producto que tengo y el producto que se vende, y uno va comprando más o puede elaborar más. Ejemplo, unos jarrones que se me están faltando de tal centímetro, entonces uno lo compra o lo manda a hacer. Entonces ahí tengo que mirarlo, la empresa, que para que vaya bien. Si no, si yo me pongo a gastar como comprar las cosas innecesarias, entonces le puede quebrar la empresa. Entonces ahorita estoy como manejando en esos costearlo primero que todo y manejar la empresa para que funcione bien. Vale, muy bien, señor Arsenio. Muy bien, gracias por su participación. Bueno, aquí tenemos una última pregunta antes de cederle la palabra al profesor Víctor, y es, por ahí mencionaba el anterior artesano, que llevaba también los costos, los gastos y los costos. Entonces aquí tenemos la diferencia entre los gastos del negocio y los costos del negocio, ¿no? Entonces, ¿cuál será esta diferencia? Tanto los gastos del negocio como los costos del negocio son salidas de dinero, ¿sí? Son egresos. Pero, ¿en qué se diferencian los dos? En que los gastos, primero que todo, garantizan la operación, el funcionamiento de mi taller artesanal, ¿sí? Pero este dinero que está saliendo, nosotros no esperamos recuperarlo. No lo vamos a recuperar. Por ejemplo, si nosotros pagamos una cuota de un crédito, que es una obligación financiera, si pagamos al banco este dinero, nosotros no esperamos que este dinero retorne o regrese a nuestro negocio, ¿sí? Si nosotros pagamos un arrendamiento mensual, ¿sí?, por el lugar donde realizamos la producción o donde vendemos nuestras artesanías, tampoco vamos a esperar que este dinero regrese, ¿cierto? En cambio, los costos, ¿sí?, son salidas de dinero, pero que nosotros esperamos recuperar. ¿Cuándo recuperamos este dinero? En el momento en que nosotros vendemos las artesanías, ¿sí? Entonces nosotros compramos la materia prima, ¿sí?, estos serían costos, y en el momento en que el cliente nos paga el precio por esta artesanía, en ese momento nosotros estamos recuperando o regresa este valor. Entonces, recordemos, gastos y costos son ingresos del negocio, ¿sí? Pero los gastos son salidas de dinero que nosotros no esperamos recuperar, y los costos sí los esperamos recuperar en el momento en que vendamos nuestras artesanías. Aquí está la diferencia entre los gastos y los costos del negocio. Bueno, muchas gracias por su participación. Le cedo la palabra al profesor Víctor, que nos va a hablar un poco sobre el tema del ahorro. ¿Se encuentra Víctor? Aquí ando, aquí ando. Bueno. No. Muy buenas tardes para todas y para todos. Déjenme un segundo. Ahí me confirman si me escuchan bien, por favor. ¿Sí se escucha? Excelente, excelente. Listo. Listo, gracias, señor José, por la confirmación. Bueno, entonces, mi compañera Catherine les ha venido insistiendo en la importancia entonces de uno, más que entender que el presupuesto es algo que nos obliga como empresarios o emprendedores a tener esta herramienta. Fíjense que lo interesante es que nosotros acoplemos el concepto de la importancia de llevar un presupuesto como parte de nuestro diario vivir. Y no solamente tenemos un negocio porque somos empresarios que producimos artesanías, sino porque tenemos familia, porque tenemos costos y gastos en el día a día. Y si nosotros nos acostumbramos a llevar ese presupuesto, dirían ustedes coloquialmente, si nos acostumbramos a llevar nuestras cuentas, eso va a permitir entonces tomar mejores decisiones que se van a ver redundadas en un mejor negocio, pero también en una mayor tranquilidad financiera. Tranquilidad financiera significa entonces
cuando uno es capaz de decir, sí, yo tengo unos gastos, yo tengo unos costos que asumir en mi negocio, de pronto tengo deudas, pero yo no me asusto por eso porque yo soy muy organizado con mis cuentas y sé los plazos y los momentos en los que los tengo que pagar. Cuando uno logra en su vida responderse a eso y decir, yo estoy tranquilo pese a que tengo gastos, pese a que tengo deudas, es porque uno ha alcanzado la estabilidad financiera. Y eso no implica ganar más o generar mayores ingresos, no necesariamente. Uno puede vivir bien con lo que uno gana si lo sabe realmente administrar. Claro, si en la medida en que uno tome buenas decisiones puede crecer en su negocio, crecer en sus ingresos, pues bendito sea Dios y ojalá que sea eso así para todos. En nuestras actividades nos permiten entonces hacer acrecentar esos ingresos. Pero entonces, una de las decisiones más importantes que uno tiene que tomar en la vida, definitivamente, cuando se pregunta cómo uno hace para que sus ingresos mejoren o al menos se estabilicen, entonces la respuesta más acertada es aprenda a ahorrar. No sé si ustedes entienden el concepto del ahorro. ¿Quién de pronto de ustedes tiene esa práctica de ahorrar? De pronto que nos cuente cómo lo hace. Y si ese hábito que tienen es periódico, porque es que uno puede decir que uno ahorra, pero eso es un hábito que ya uno tiene en su casa, en su negocio, y lo hace como levantarse todos los días y de pronto bañarse, o ustedes simplemente lo hacen es porque de pronto alguien les dijo que tenían que hacerlo, pero no entienden por qué tienen que hacerlo y cómo, porque es que uno cree que uno sabe ahorrar. Créanme que yo, cuando yo empecé, digamos, como profesional en estas lides, yo creía que sabía que era ahorrar y con el tiempo me di cuenta que yo no estaba ahorrando como era. Entonces tuve que aprender una técnica que se conoce con el nombre del plan de ahorro. Yo no sé si ustedes sepan qué es eso, porque si ustedes no saben qué es eso, pues déjenme decirles que entonces ustedes no saben qué es ahorrar. Entonces no sé si de pronto alguien de ustedes nos puede contar qué opina de esto, de este concepto del ahorro. El ahorro es importante para el negocio, el ahorro es importante para la familia. ¿Qué creen ustedes? ¿O el ahorro no es necesario? ¿Qué opinan? Alguien que de pronto nos cuente un poquito su experiencia. Sí, señor. Don José, su merced, ¿qué opina que sea el A ver, ahorro? es muy importante esa pregunta. Es que hay varias cositas. Es que todo ahorro depende también de invertir. A veces uno piensa que el efectivo, el dinero efectivo que uno va acumulando y guardando, eso es ahorro. Eso no es ahorro. Ese es usted mantener estancado sin darle funcionalidad el dinero. El ahorro, por eso yo lo digo, para mí es, tú ganas el dinero y hay que invertirlo. Ganas el otro, hay que reinvertirlo, ya sea en productos, en lo que sea, y ese es tu ahorro. Eso sería. Don José, mil gracias por esa participación. Yo creo que usted nos menciona algo que para todos debe ser claramente entendido y comprendido, porque entender no es lo mismo que comprender, ¿no? Uno entiende, pero cuando uno dice que comprendió es porque lo adopta y lo practica después en su vida, ¿no es cierto? Entonces, él Sí, señor. él acaba de decir algo muy significativo y es, ahorrar no significa dejar la plata debajo del colchón, o como muchos hacemos, el escondido del billetico y lo vamos metiendo ahí en el huequito. Eso no es ahorrar. El ahorro, para empezar, es una práctica que debe ser una práctica consciente para lograr un determinado propósito. Entonces, ¿por qué el ahorro, se tendría que preguntar, tiene que ver con el presupuesto? Nos decía ahorita Catherine, el presupuesto pues es una herramienta que nos permite saber cuáles son nuestros ingresos, identificar en qué gastamos esos ingresos y obviamente cuando nosotros hacemos ese cruce entre ingresos y gastos, vamos a poder conocer cuánto podemos destinar para el ahorro.
Porque obviamente si nuestros ingresos son superiores a nuestros gastos, no significa que entonces entre más ingresos tengamos, más gastemos. No, la lógica es, si generamos mayores ingresos, cubrimos los gastos, pero como tenemos más ingresos, una parte la debemos destinar al ahorro. Porque, como vamos a ver más adelante y Sebastián nos lo va a contar, el ahorro es la medida de la inversión en el negocio. Entre más ahorro yo tenga, es decir, entre más dinero tenga dispuesto para el ahorro, cuando tenga la posibilidad de tomar una decisión de inversión, entonces tendré a su vez pues la posibilidad de invertir más. Eso es como cuando usted quiere comprar un apartamento. Si el apartamento vale 150 millones, supongamos, y usted durante, no sé, 5 o 10 años ha ahorrado 50 millones, los otros va a buscar un financiamiento que de pronto podrá ser un crédito, pero es mejor endeudarse en 100 o endeudarse en 150. ¿Qué es mejor? Pues claro, endeudarse en 100, porque entonces usted no va a pagar tanto costo por concepto de intereses sobre 150 millones, sino solamente sobre 100, porque usted ahorró 50 millones. Y así es que las cosas en la vida se logran. Si uno no es juicioso con el ahorro y aprender a palo, caída tras error, y después es que, uy, sí, yo debía haber entendido que ahorrar era importante en la vida, pero ojalá eso no le pase a uno cuando ya tenga muchos años encima o cuando ya su negocio de pronto se haya quebrado. Ojalá a uno le hayan dicho esto desde antes, desde el colegio, cuando le decían a uno y le enseñaban, oiga, así como aprender a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, que son las operaciones básicas de las matemáticas, a uno le debían haber enseñado en el colegio a ahorrar. Y no le enseñaron a ahorrar. Decía don José, no es echar los billetes debajo del colchón, no es las moneditas en la marrana, no. El ahorro va más allá. Entonces yo les decía a ustedes que uno, para poder generar ese hábito periódico del ahorro, tiene que programarse. Y programarse significa que uno tiene que establecer algo que se conoce como el plan de ahorro. Entonces, eso lo vamos a ver de todas maneras en detalle en unas sesiones posteriores, como decía al comienzo nuestra compañera del grupo comercial de técnicos. Vamos a tener más sesiones en las que nos vamos a volver a encontrar y les vamos a enseñar a ustedes estas técnicas de las que estamos hablando ahora. El plan de ahorro es cuál es mi meta de ahorro. Una de las cosas que nosotros nos hemos dado cuenta en este trabajo que hemos venido desarrollando de educación financiera desde hace ya 3 años, es que cuando uno establece una meta de ahorro, ojalá uno la pueda establecer en familia. En familia, mis queridos artesanos que me están escuchando. Y no solamente metas individuales. Las metas individuales son válidas. Son válidas. Pues es una persona joven de 20 años, tiene la vida por delante, como dicen algunos. Entonces, pues uno se debe establecer como metas individuales de decir, bueno, voy a ahorrar para estudiar, voy a ahorrar para tomar una decisión de inversión en un negocio propio, etcétera. Ese tipo de decisiones individuales, inclusive si usted se va a casar, debe tener ojalá algo ahorradito para que pues su matrimonio al comienzo tenga con qué cubrir los gastos esenciales, ¿no es cierto? Más si se tienen hijos. Eh, entonces, pero la sugerencia que nosotros les hacemos desde este programa de educación financiera es establezcan una meta de ahorro en familia. Porque el hábito, el que estamos hablando aquí, el hábito de ahorro, no es fácil adquirirlo individualmente. O sea, usted arranca diciendo, bueno, yo me pongo una meta que es comprarme un carro, supongamos, es su meta de ahorro. ¿Cuánto puedo yo ahorrar? Entonces usted establece, de acuerdo a su presupuesto, cuánto dinero puede ahorrar y si lo puedo ahorrar semanal, quincenal, mensual, cada 2 meses, pero hay que ponerle un plazo a ese ahorro, porque uno tiene que organizarse. Eso no es que yo ahorro cada vez que pueda. No, señores, así no funciona el ahorro. No es cada vez que yo pueda, no, así no es. Yo me organizo y digo, así sea poquito, de a 100 pesos diarios, de a 10,000 semanales. Bueno, obviamente que sea cumplible, ¿no? Y que no empecemos entonces, esta semana sí ahorré 10,000, pero la siguiente no ahorro nada más 8,000. No, así no es. Son 10,000 son todas las semanas. Y mi plan de ahorro me va a decir entonces,
yo quiero comprar mi carro, si ahorro 10.000 semanales, ¿cuántas semanas tendré que ahorrar para lograr lo de la cuota inicial, por ejemplo? Entonces usted establecerá, ir a un carrito usado, bueno, 4 o 5 millones de pesos, entonces ¿cuántas semanas de acuerdo a mi nivel de ahorro? ¿No? Obviamente, entre más usted pueda ahorrar, pues obviamente va a cumplir su meta de ahorro en menor tiempo o más rápido, ¿cierto? Pero eso implica entonces que también usted tome, cuando analice su presupuesto, diga, oiga, no tengo capacidad de ahorro, porque mis ingresos arras con mis gastos, arras. Entonces ahí es cuando uno tiene que sentarse, respirar profundo y decir, venga, ¿será que todos mis gastos son necesarios verdaderamente? Se los decía ahorita Katherine y hasta Sebastián. ¿Será que si yo no me doy cuenta, por ejemplo, de algunos que se denominan como gastos hormiga, que son ese cigarrillo que yo me fumo diario, ese que me tomo todos los viernes, o esa golosina que yo como a diario, multipliquen eso al mes por día, esos gastos hormiga, ¿cuánto le representarían a usted en ahorro? Y es que acaso esos gastos son esenciales, pues no lo son. La cerveza es esencial en la vida, no lo es. El cigarrillo es esencial en la vida, pues tampoco lo es. Las golosinas tampoco lo son. Uno vive sin eso. Y el negocio también vive sin eso. Entonces, si usted identifica esos gastos hormiga, puede decir, oiga, yo estoy incurriendo en unos gastos que ni los sabía, y vea que si yo proyecto esto al mes, me estoy gastando en eso 50.000 pesos al mes en esas cosas innecesarias. Y si usted gasta en 50.000 en cosas innecesarias y lo deja de hacer, pues son 50.000 que se pueden destinar al ahorro. ¿Sí ven? Pero si usted no hace su plan de ahorro, créanme que nunca va a ahorrar, nunca. Entonces, el plan de ahorro se establece a partir de la identificación de las metas de ahorro y ojalá sea en familia, les decía. ¿Y por qué en familia? Porque cuando usted comparte la meta en familia, supongamos que entonces el carro sea una meta para toda la familia, la esposa, el esposo, los hijos, qué bueno que tengan un carrito, para que puedan hacer sus vueltas y sus paseos, chévere, ¿no? Poder salir a cualquier hora, para donde quieran, porque si no tienen carrito, entonces ¿a qué hora es que sale el bus? Porque después de esa hora ya no sale. Si usted tiene su carro, sale a la hora que usted quiera. Entonces, lo mismo si tiene un accidente grave o tiene que ir al médico, que usted con su carrito puede andar por donde necesite. Entonces, la familia se pone de acuerdo y dice, eso es una meta de familia. Y entonces nos ponemos de acuerdo que vamos a ahorrar, por ejemplo, quincenalmente de a 100.000 pesos. Entonces, al principio, con la efervescencia y la emoción que van a comprar el carro, ténganlo por seguro que el primer mes y de pronto el segundo mes, emocionados, el papá y la mamá, 100.000 pesos quincenales. Está listo. Y el primer mes funciona, el segundo mes funciona, el tercero como que ya empieza, pero es que 100.000 pesos mensuales, no, y dice el esposo, no, pues por esta quincena no, solamente 50, y aparece la señora, no, viejo, no, acuérdate que son 100.000 quincenales, la meta. Entonces, venga, si no tienes, yo te pongo los otros 50, pero son 100.000. Y entonces viene el hijo, la hija, papá, acuérdate que tenemos una meta de comprar el carro para poder ir a la playa. Ay, bueno, sí. Y como que se recobra la fuerza para seguir con el compromiso de poder seguir ahorrando. ¿Sí ven por qué es importante compartir las metas de ahorro en familia? Es por eso que les acabo de decir. Familia que tiene, y les voy a decir algo que es verdadero, porque en mi familia me pasa eso. Familia que tiene metas de ahorro en conjunto es una familia que permanece unida, porque tienen un propósito en común como familia. Créanmelo, si ustedes lo practican se van a dar cuenta de lo que va a cambiar en sus vidas eso. Entonces, por eso es tan importante el ahorro. El ahorro me permite crecer como persona, como familia, como negocio. Y acuérdense, uno tiene que tomar decisiones en el negocio pensando obviamente en que su negocio crezca, o otras personas llaman que el negocio se ensanche, ¿no? Es decir, crezca. Entonces, hay 4 reglas que uno llama reglas de oro, ¿sí? Para que uno mejore sus finanzas, tanto las familiares como las del negocio. ¿Cuáles son esas 4 reglas? Pongan la atención. Primera de esas reglas, actuar con propósito. Yo les decía a ustedes, establezca su meta de ahorro.
Hay que actuar con propósito. ¿A dónde quiero yo llegar? O yo produzco artesanías por producir artesanías, porque es que me enseñó mi abuelo se lo enseñó a tatarabuela y tatarabuela se la enseñó la que estaba antes de ella, y entonces yo me acostumbré a hacer artesanías por eso. Ese es mi propósito. O sea, yo tengo un negocio de artesanía, mi bisabuela, mi tatarabuela y la que estaba detrás de ella. Entonces, ese es el propósito que yo tengo en mi negocio. Pues eso no puede ser. Yo tengo que actuar con un propósito. ¿A dónde quiero llegar con mi negocio? ¿Qué quiero hacer con él? Esa es la primera regla de oro. La segunda regla es planea para lograr tus metas. Negocio y familia que no planee sus metas no llega a ningún lado, o llega a cualquier lado y da lo mismo. Da lo mismo si van a Santa Marta que si van a Bogotá. Da lo mismo, porque pues como no planean las metas, ¿cierto? Entonces uno tiene que planear a dónde quiere llegar. Entonces por eso les digo que uno tiene que reunirse en familia y planear esos objetivos a lograr. Esa es la segunda de las reglas. La tercera de las reglas es, sea constante para seguir su plan. Como usted ya estableció el plan, sea perseverante. Perseverancia. Porque en el camino vendrán muchas pruebas, mis queridos artesanos, muchas. Y yo sé que ustedes a lo largo de toda su vida han pasado muchas de esas pruebas. Pero uno en la vida tiene que ser constante, constante. Y la única manera de ser constante en los negocios es saber hasta dónde quiere usted llegar. Hasta dónde usted quiere llegar. Y por eso es importante el plan. El plan. Porque el plan es el que le va a decir, mire, mi meta es esa, yo voy a llegar allá de esta manera, soplen los vientos que soplen, vengan las pandemias que vengan, pero yo permanezco constante ahí. Que un año avance 4 pasos y el otro avance 10, bueno, eso sí puede pasar, pero así avance un paso, voy hacia la meta, voy hacia la meta. Pero si yo no tengo plan, ¿a dónde voy? Empiezo a dar vueltas en círculo. Y entonces empiezo a echarle la culpa al entorno, al alcalde, al presidente, a la política, ¿cierto? Porque buscar culpables, para eso estamos los humanos, de primeritos. Esa es la tercera regla. Y la cuarta regla, apóyese en las personas que saben. Yo les he dicho muchas veces a los artesanos, miren, los artesanos deberían hacer como unas, no sé cómo llamarlo, como unas tardes de tertulia, un café. Bueno, yo me acuerdo en la universidad, cuando yo estaba en la universidad, entonces nosotros hacíamos chimeneas hablables, les decíamos nosotros. Entonces nos reuníamos todos los sábados, bueno, cada 15 días, y escogíamos un tema. Nada que ver con el estudio, ¿no? Un tema. Y lo que hacíamos era tomar tinto o aguapanela, máximo canelazo. Y nos reuníamos con un grupito de compañeros, de amigos, y hablábamos de temas, de un tema que decíamos durante esta semana, cada quien lleva su postura frente al tema. Y entonces empezamos a discutir, formábamos opinión sobre el tema. Y luego, entonces, como estábamos en la universidad, cogíamos, decíamos y buscábamos a un profesor. Decíamos, oiga, profe, mire este tema, y nosotros opinamos esto, ¿usted qué cree? Y entonces, de formarnos opinión, pasábamos a aprender cuál era la mejor forma de hacerlo. Pero porque éramos inquietos. Entonces, hoy en día en el país existen muchas entidades que apoyan la gestión empresarial. Muchas. Está la DIAN, está Colombia, ProColombia, hasta el sector financiero tiene programas de capacitación y apoyo para los empresarios. Y uno de alguna manera tiene que salir de lo que denominaba Platón como el mito de la caverna, de sentirse uno que está ya metido en un juego y entonces, no, levante la cabeza porque no es que allá está la luz, allá es a donde tenemos que llegar. Y entonces, claro, todos tenemos problemas, todos. No hay nadie que no tenga problemas, somos una sociedad de humanos y los humanos nos forjamos es a partir de encontrarle la solución a los problemas. Imagínense que la vida no tuviera problemas, sería reaburrida la vida. Porque tenemos problemas, es que estamos en la capacidad como sociedad humana
de solucionarlos y salir adelante. Porque si todo estuviera ya a pedir de boca, no, pues la vida sería súper aburrida, la verdad. Entonces no se les olvide esas 4 reglas básicas de oro y eso les va a permitir organizar también, digamos, sus finanzas, no solamente personales, sino también las del negocio. Entonces, acuérdense, el hábito solamente se adquiere, el hábito de ahorrar en este caso, solamente se adquiere en la medida en que yo construya mi plan de ahorro y establezca mi meta de ahorro. Y ojalá lo haga en familia. Es la única manera. Pero hágame caso lo que les digo. Familia que ahorra en conjunto es una familia que permanece unida. Créanme que se los digo que es la verdad. Si quieres, Kate, pasemos por favor a la siguiente, por favor. Eso. Entonces, claro, nosotros ya hemos definido por qué es importante el ahorro. Vemos que muchas de las cosas que nos dijo el señor José sirven para de alguna manera comprender que el ahorro es muy importante en los ámbitos personal, familiar y frente al negocio. Ahora, la pregunta que nos deberíamos hacer en estos momentos es, si ya entendemos que el ahorro es importante, yo quiero que de pronto alguno de ustedes me diga si ustedes ahorran, si ahorran o no ahorran. Vuelvo y les digo, a ver, ¿alguno de ustedes planea el ahorro? Porque si la respuesta que me van a decir es sí, yo meto unas moneditas a la marrana o una platica y la meto en el huequito y eso no es ahorrar, ya lo dijimos. Pero no sé si de pronto alguno de ustedes si haya tenido alguna experiencia interesante de ahorro, que nos cuente, porque claro, yo sé que hay personas que lo hacen y lo hacen muy bien, pero no sé, alguien de pronto que nos cuente algún dato, alguna experiencia sobre ello, de pronto, de que ustedes hayan visto que el ahorro es importante porque les permitió ese ahorro cumplir una meta importante que ustedes tenían en la vida o en su negocio. No sé si alguien de pronto nos puede contar algo a ese respecto. No sé, por ejemplo, Sebastián, ¿tú ahorras? ¿Tú ahorras periódicamente? Sí, nosotros en nuestra casa optamos por ver el ahorro como un gasto. En la medida de lo posible y en la medida de nuestras capacidades es algo que buscamos que se pague entre las primeras cosas del mes. Y tal cual como lo está diciendo Víctor, con un objetivo en mente, algún propósito. En su momento era construir un fondo de emergencia, luego era prepararnos de pronto para pagos de impuestos, ahorrar en su momento también queríamos para un viaje de aniversario de mi esposa y yo, etcétera, etcétera, con algún tipo de objetivo simplemente procurando tener. Muy bien, muy bien. Entonces yo no sé. Por ahí Marino nos está alzando la mano. Ay, bueno, señor, adelante. Sí, buenas tardes, Víctor. Lo siguiente, pues como la idea es un poco contar la experiencia, desde mi punto de vista personal, digamos, sí, uno dice que todo el tiempo ahorra, ¿no? Pero digamos que hubo un tiempo, como usted decía, un objetivo que me tracé en algún momento fue la construcción de mi vivienda. Y para ello sí tuve, digamos, me programé en ahorrar mensualmente, digamos, una determinada cantidad, pues para poder empezar a hacer ese procedimiento de la vivienda, desde iniciar con la compra del terreno hasta finalmente construirla. Pero digamos que a veces se nos dificulta mucho ahorrar, digamos, efectivo. Entonces, para poder ahorrarlo y que no tuviera uno la tentación de poder gastarlo, pues lo que hice fue ahorrar directamente en materiales. Entonces, mes a mes, por ejemplo, destinaba 700.000 pesos para compra de materiales, bien sea ladrillo, cemento, zinc, varilla, hasta que finalmente logré el tope, digamos, de materiales. Y ya lo último fue ahorrar, digamos, para el tema de poder decir lo de la mano de obra. Y finalmente hasta que se le fue pagando, digamos, a la persona o consignando la cuenta del constructor para que se encargara de ese procedimiento. Hasta que finalmente, una vez tenía todo el presupuesto ya listo, casi que pagado, mano de obra, materiales y los permisos para la licencia de construcción, pues se inició el tema de construir la vivienda. Y hoy pues
tengo la vivienda, digamos, terminada. Es un proceso casi de 2 años y medio. Pues fue, digamos, una experiencia de ahorro que pues no lo había tenido, porque como decían muchos, uno a veces piensa que ahorrar solamente es echar las monedas decía un amigo, de 500 y de 1000 en una alcancía y ya, pero digamos que es un poco eso. Muchas Muchísimas gracias. gracias, señor Marino. Muy chévere su experiencia, su caso. Y me parece súper interesante lo que él nos contaba, de que ahorrar no siempre significa hacerlo en dinero en efectivo. Uno puede ahorrar también, por ejemplo, organizando sus gastos, y lo que va a generar es que entonces usted no va a tener los ingresos, pero a su vez, como está dejando de hacer gastos innecesarios, pues va a obtener también un mayor apalancamiento. Don Marino lo decía, yo lo hago anticipando las compras de insumos o de materia prima en el negocio. O en este caso, pues él nos contaba para lo que fue la construcción de su vivienda propia, que eso es súper loable, porque hoy en día en Colombia, poder decir uno que tiene vivienda propia y que no vive en arriendo es una cosa fabulosa. Y no todas las personas pueden decir que tienen vivienda propia. Entonces tener un patrimonio, en ese caso, como nos decía don Marino, es bien significativo. Ahora, pensemos en una cosa importante. La vida nos enseña a nosotros, si no lo hacemos a las buenas, nos enseña a veces a las malas, ¿sí o no? Entonces, cuando, por ejemplo, uno normalmente vive una situación difícil, por ejemplo, no sé, la enfermedad grave de un ser querido, o inclusive la muerte, o un desastre que nos afectó, solamente a veces cuando vivimos esas situaciones difíciles es cuando reconocemos la importancia del ahorro. Y ahí es cuando uno empieza, ay, mire, si yo hubiera ahorrado, hubiera tenido el dinero para haber comprado ese medicamento que no le puedo comprar a mi mamá que se enfermó. Si yo hubiera ahorrado, hubiera mandado a colocar un muro de contención y si el río se hubiera desbordado, pues no hubiera llegado a la casa. Si yo hubiera ahorrado, entonces uno se queda en el si yo hubiera hecho, que no lo hizo. Entonces, ¿será que uno tiene que esperar hasta que le pase esa situación difícil para entender la importancia y reconocer la necesidad de que ahorremos? Yo creo que no. Yo creo que no. Pero, pues, como les digo, la vida a veces nos enseña a las malas. Entonces, digamos, cerrando un poco este tema sobre el cual volveremos después para que ustedes también sepan cómo se debe construir un plan de ahorro. Otro tips importante y más que ustedes, pues que son artesanos, ustedes saben que cuando ustedes, por ejemplo, participan en una feria, puede que en esa feria reciban algún dinero extra. ¿Sí? Entonces ustedes hacen una proyección de ventas y ustedes creen que van a recibir en promedio, no sé, supongamos una cifra de 2 millones de pesos. ¿Y qué tal que les fue súper bien y vendieron 4? Entonces, esos 2 millones se los van a gastar. No, pues si su meta de previsión eran 2 millones y obtuvo 4, pues esos otros 2 millones de más no se los gaste todos, ahorre una parte. Ahorre una parte. Y pues claro, debe tener un motivo, una meta de ahorro para saber cómo va a abonar con esos dineros extras al cumplimiento de esa meta de ahorro. ¿Sí? Uno tiene que, no toda la plata que le entra, no toda es para gastársela. Uno tiene que tener claro que una parte debe ser para el ahorro. Pasemos a la siguiente diapositiva, Kate, por favor. Y bueno, yo quiero entonces terminar como mi intervención con esta pregunta. Aparte de los recursos propios, ¿se pueden financiar los gastos familiares y los del taller con algún otro tipo de recursos no propios? ¿Qué opinan ustedes? Esta pregunta está como enredada, pero es fácil en el fondo, ¿no? Aparte del dinero ahorrado, de sus recursos propios, de sus ingresos, ¿existen otros tipos de recursos no propios con los cuales yo pueda financiar mis gastos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí o no? ¿Sí hay esa posibilidad de financiar mi negocio, mis gastos familiares con otro tipo de recursos que sean no propios? ¿Qué opinan Mariano ustedes? A nuevamente ver, nos está dando la mano. don Marino, señor. Marino, perdón, sí, señor. Abajo. Buenas tardes, Allá. compañeros. Señor. Bueno,
En cuanto a si existe la posibilidad de financiar, digamos, iniciativas aparte de recursos familiares o propios, digamos que desde el punto de vista que hemos tenido nosotros como experiencia en la Asociación Canasto de la Abundancia, y uno dice sí existe la posibilidad, porque pues digamos una de ellas es poderse presentar a convocatorias de proyectos en los que se puede, digamos, construir infraestructura o digamos en el que el proyecto finalmente le permite a uno construir, dotar de infraestructura, maquinaria, equipos, digamos en este caso los talleres o el emprendimiento que se tiene. También se tiene, pues digamos, uno dice que aunque en su momento no pueden ser directamente recursos propios, pero sí el tema de los créditos, existen también, pues a través de la gestión, poder acceder a donaciones o digamos de una u otra manera captar bien sea recursos o equipos por parte de otras ONGs o fundaciones, instituciones, e inclusive el mismo gobierno nacional. Entonces, pues uno dice, sí existe la posibilidad. Muy bien, señor Marino, nuevamente muchas gracias por su apreciación. Entonces, pensemos en lo siguiente. Evidentemente, si uno, como les decía yo, uno de la caverna, uno levanta la mirada, uno va a encontrar que sí, evidentemente existen diferentes formas para poder financiar un gasto, una necesidad de financiar un negocio. Entonces, claramente, uno lo que primero tiene que hacer es mirar si usted tiene una posibilidad de ahorro. El ahorro siempre será la primera opción. Muchas personas a veces dicen que la primera opción es endeudarse. Esa no es la primera opción, mis queridos artesanos. La primera opción siempre será primero el ahorro. Y ya les he dicho a ustedes que uno puede ahorrar identificando los gastos que son innecesarios para empezar. Entonces, la primera opción siempre va a ser el ahorro. Después de que uno ya dice, bueno, pues con el ahorro no me alcanza, bueno, pues entonces ahí sí ya hay otras opciones, como muchas de las que mencionaba don Marino, lo cual está correcto, aparece el crédito como posibilidad para poder pedirle a unos que sí tienen los recursos que me los facilita un costo, porque cuando uno pide prestado, uno sabe que tiene que asumir un costo que se llaman intereses. Yo no sé a veces porque uno cree que cuando uno pide prestado es para no devolver. Todo lo contrario. Si usted quiere seguir que le sigan prestando, tiene que pagar y pagar a tiempo, cumplido. Va a generar un beneficio en su negocio y en su vida personal, porque le va a generar un buen hábito de crédito. Entonces van a decir, este tipo es buena paga. Yo le sigo prestando con confianza porque el tipo es buena paga. O lo contrario, ese ni en las curvas le presto, porque es más mala paga. Entonces pues uno se cierra uno mismo las puertas. Claro, también hay posibilidades, como decía el Marino, de presentarse a convocatorias, existen a nivel, por ejemplo, de entidades públicas, tanto a nivel nacional como a nivel territorial, la posibilidad de presentarse a convocatorias. Esas convocatorias, de todas maneras, a veces tienen unos requisitos que uno tiene que validar si los cumple o no los cumple. A veces muchas de esas convocatorias exigen que se presenten con unos topes mínimos, por ejemplo, de recursos en capital. Entonces de pronto uno solo en su taller no alcanza, pero si uno se asocia con el vecino y con el vecino y con el otro y suma el de todos, bueno, ahí sí me alcanza y entonces nos podemos presentar. Entonces uno tiene que revisar esas diferentes opciones y posibilidades, pero lo importante, como lo decía don Marino nuevamente, al cual pues agradezco otra vez, es que sí existen diferentes opciones para uno financiarse. Pero entonces no se les vaya a olvidar algo importantísimo. Uno se endeuda porque en realidad uno lo necesita. Pero ojo con lo que les voy a decir, uno se endeuda y se endeuda en deudas buenas. Voy a hacer aquí un poco coloquial con lo siguiente. Uno se endeuda para uno entonces tomar una decisión de inversión. Porque cuando usted toma esa decisión de endeudarse, ese dinero que le llega le va a permitir a usted crecer mejor de lo que antes estaba y ese crecimiento le va a dar la posibilidad a usted de generar mayores ingresos para cubrir no solamente el crédito que le prestaron, sino además generar mayores ingresos. Pero uno no se endeuda
simplemente para gastar. Ojo, ojo que aquí hay una diferencia grandísima e importante. Uno no se debe endeudar para gastar o para consumir. Uno se debe endeudar para invertir. Que me voy a endeudar porque voy a pagarle el colegio o la universidad a mi hijo, eso es una inversión, porque a futuro ese hijo en el que usted invierte un dinero, puede ser a través de un crédito, ese hijo puede traerle luego ideas a su taller para que su taller crezca. Es una decisión de inversión. Que me voy a endeudar para comprar un carro porque es que ese carro me va a permitir a mí llevar mis artesanías más seguro, con mayor comodidad a las diferentes ferias, pues estoy haciendo una decisión de inversión. Y ojo, eso sí, las metas que yo me establezca deben ser metas alcanzables, porque bueno, todos queremos un carro último modelo 4x4, camioneta full page, ¿sí o no? Todos quisiéramos eso, pero no todos podemos. Pero si usted se pone a mirar, pues usted lo que necesita es un carrito que lo lleve y lo trae. Pues de pronto la camioneta último modelo pues podrá ser muy bonita y usted podrá aparentar mucho, pero pues el carrito también le sirve para lo mismo. Esa es su meta alcanzable. Entonces las metas deben ser alcanzables, porque si no, entonces no funciona tampoco la ecuación. ¿Listo? Y yo quiero terminar simplemente con unos, digamos, los tips para que ustedes recuerden de esto que hemos hasta el momento hablado. Si ustedes programan el éxito, ustedes van a tener posibilidades de obtener ese éxito. Entonces, recuerden la meta de ahorro. Lleven un presupuesto. Anoten las compras, incluidos los gastos hormiga. Evite las compras compulsivas y esté revisando periódicamente su presupuesto. Porque el presupuesto no es una herramienta estática, es una herramienta a la cual usted tiene que ir ajustando dependiendo de las necesidades y de las posibilidades de ingresos y de gastos que usted tenga. No se les olvide eso. Y bueno, Sebastián, en tus manos. Muchas gracias a todos, un placer y nos veremos en otra oportunidad para seguir reforzando estos conceptos y estos temas. Muchas gracias a todos por su tiempo y su escucha. Gracias, Víctor. Buenas tardes nuevamente a todos. ¿Me confirman por favor si me están escuchando bien? Sí, señor. Perfecto, muchas gracias, José Pablo. Bueno, yo quiero que nosotros vamos a construir un poquitico encima de lo que nos estaba hablando Víctor, pero antes vamos a empezar a reflexionar en esa pregunta que están viendo en la pantalla, que nos dice, ¿es lo mismo ahorrar que invertir? Entonces yo más bien, primero les quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Qué es invertir? ¿Quién sabe qué es invertir? Y nos lo comparte, por favor. ¿Algún valiente en el público? Nadie sabe qué es invertir. Tocó a dedo, indique. Listo. Ligia, yo veo que estás alzando la mano, cuéntame. Para mí invertir es comprar algo necesario. Por ejemplo, en las artesanías. Yo tengo unos 50,000 pesos y quiero invertir en materia prima, entonces esa plata voy a gastar en esa materia prima. Estoy invirtiendo en la compra de materia prima para producir productos artesanales. Perfecto, Ligia. Me gusta mucho ese ejemplo. Entonces, Ligia, yo te hago una pregunta. Tú te compras esa materia prima, ¿cierto? Sí. Y luego produces esos productos artesanales. ¿Y luego qué haces con esos productos artesanales? Esos productos artesanales los vendo, ¿no? Ajá, y recibes una platica, ¿cierto? Sí, ahí voy a recuperar lo que he invertido y voy a obtener ganancias, ¿no? Entonces, Perfecto. lo de ganancias puedo gastar en mis necesidades y lo que he invertido voy a volver a invertir en otra materia prima. Perfecto, Ligia. Entonces, señores, yo quiero que me escuchen y le pongamos mucha atención a ese ejemplo de Ligia, porque ahí en ese sencillo ejemplo que ella nos acaba de mencionar, hay un ejemplo clarito de qué es invertir. Porque es que invertir es tan sencillo como pensar en esto. Es cuando yo cojo
recursos, cuando yo cojo plata y hago algo con esa plata, con el propósito o con la idea de generar una ganancia. Entonces, Ligia nos dio un ejemplo clarito que nos sirve para el negocio de todos, que es, yo cojo la plata, compro materia prima, o sea, me gasté esa plata para comprar materia prima. Y el propósito mío es coger esa materia prima, transformarla en un producto artesanal, luego vender el producto, como nos decía Ligia, y al final me queda una ganancia. Esa ganancia de Ligia, ella la recibió fue porque primero empezó invirtiendo unos recursos, una plata en materia prima. Entonces, muchas gracias, Ligia. A mí se me ocurre otra pregunta que yo quiero escuchar a algunos otros que no hemos escuchado todavía. ¿Por qué creen ustedes, ya habiendo entendido qué es invertir, por qué es importante invertir? Marlene, cuéntanos. No lo funciona bien. Marlene, creo que tienes el micrófono apagado. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, ya sí, perfectamente, Marlene. Cuéntanos por qué es importante invertir. Para mí es importante invertir porque también voy a tener algo ahorrado. Es tener ahorrado. Por ejemplo, y les voy a dar un ejemplo. Tengo un taller de confecciones, ¿no? Ropa deportiva. Entonces, yo, por ejemplo, invierto materia prima, y esto cuando, por ejemplo, se acabó la temporada escolar, queda otra vez, vuelvo a invertir todo lo que se vendió, todo eso vuelvo a invertir, obviamente teniendo una utilidad, sacándole la utilidad, sacando todos los gastos y también sacando pues obviamente toda la mano de obra, porque de eso se tiene que tener. Después de lo que yo tenga, o sea, las utilidades, de la utilidad puedo volver a comprar, que va creciendo el negocio. Y es en ese mismo, es en el tema artesanal, comprando la lana y vamos obteniendo más. Entonces se tiene que para mí pues obviamente es también una forma de invertir y ahorrar. Perfecto, Marlene, muchísimas gracias. Y yo veo que tú ahí estabas mezclando un poquitico lo que ya veníamos aprendiendo desde lo que nos mencionaba Víctor. Entonces, eso me hace a mí ahora sí querer pedirles que respondamos la pregunta que está ahí en la pantalla. Luego de escuchar lo que nos estaba explicando Víctor, y luego de haber escuchado a Marlene y a Alicia en cuanto a qué es eso de invertir, ¿ustedes creen que invertir y ahorrar es lo mismo? No. No, ¿cuál es la diferencia, Alicia? Sí, porque invierto y tengo un ahorro. Les iba a dar. Sí. Marlene me dice que sí. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Será que sí es lo mismo o no es lo mismo? Sí, verá, ya le voy a... Verán, ¿no? Sí, ¿sabe por qué? Porque invertí y también ahorré. Por ejemplo, yo en lo de mi taller tenía materia impermeable, por ejemplo, ¿no? Y de ahí resulta que vino la pandemia. Tenía ahorrado, por ejemplo, invertido unos 3 millones de pesos en materiales, todo. Y resulta que en la pandemia hicimos muchos tapabocas que nos salió como unos 10 millones de pesos. Póngale cuidado. Entonces, en ese sentido, se ha invertido y se ha ahorrado, porque si no vuelvo a invertir, si no hubiera tenido invertido, ahorrado ahí, no hacía nada. Pero entonces, esa materia prima tú le habías comprado con el propósito de hacer algo, ¿cierto? Claro, obviamente. Y agrandar el negocio. Perfecto, entonces, Marlene, yo quiero serte sincero con algo. Y Marino, dame un segundito que yo te voy a dar la palabra, ¿listo? Marlene, hay una diferencia entre ahorrar e invertir, porque cuando invertimos, así como cuando tú compraste esa materia prima, o cuando Ligia nos decía el ejemplo de ella, tú compras o tú utilizas esa plata con el propósito de hacer algo con ella. Mira que tú de cierta manera te estás arriesgando un poquito. Si tú compras esa materia prima, por ejemplo,
y resulta que efectivamente en la pandemia pasa algo y nadie te compra las artesanías, pues esa plata no va a generar recursos. Pero No, nosotros porque yo, decidimos, ajá, perdón, dale. Vea, no porque yo tenía, o sea, ¿cómo hago yo? Por ejemplo, compro mi material porque de las mismas ganancias también le vuelvo a invertir más. ¿Por qué? Porque yo sé que como yo trabajo, cada año sube material y entonces yo tengo que tener el material, por decir algo. Este año yo ya tengo mi reserva para el próximo año, la compra ¿qué me voy a ahorrar ahí? Y voy a sacar mis utilidades. ¿Por qué? Porque al otro año va a subir más. Entonces es una parte de ahorro. Por eso digo yo que ahorrar es también invertir. No sé si Perfecto. estoy mal. No, estás muy bien, sino que ahí estás aplicando las dos cosas. Tú ahorras y después inviertes. Y lo que yo quiero dejar claro acá es que es importante que hagamos eso que tú estás diciendo, Marlene. Es decir, es importante que nosotros utilicemos nuestros ahorros con un propósito, como nos decía Víctor. Y en este caso, una forma en la que podemos utilizar nuestros ahorros, que nos va a generar ganancia, que nos va a generar una utilidad, es utilizándolos para invertir. En este caso, comprar materia prima, que luego se convierte en un producto artesanal y luego lo vendemos y nos quedamos con la utilidad. Soy claro en cuanto a eso. Son muy parecidos, va muy cerquita el uno del otro, pero más bien trabajan juntos para generarme al final una utilidad. ¿A alguien le queda de pronto alguna duda ahí o podemos pasar a la siguiente pregunta? Siga. No, aquí estoy. Marino, contame. Sí, Sebastián, yo tengo pues una apreciación particular, ¿no? Frente al tema de la pregunta que si es lo mismo ahorrar que invertir, yo diría que ahorrar e invertir no es igual. Que no, y por ejemplo, yo ahorro, digamos, efectivo, lo meto al banco, un ejemplo, y lo tengo en una cuenta. Estoy ahorrando, pero no estoy invirtiendo. Exacto. Es lo uno. Lo otro, que si invertir y ahorrar, si invierto, si cambio el orden de las palabras, tal vez me pudiera dar de que si yo invierto voy a generar ganancias, digamos, y como decía la señora que habló anteriormente, tal vez cuando yo invierto en cierta temporada, genero, invertir generalmente me genera unas ganancias o me genera un ahorro dependiendo en el momento en que yo invierta y en lo que yo invierta. Entonces es un poco eso, pero digamos que partimos de que invertir es comprar algo, un producto que luego se va a transformar o se va a llevar a otro espacio, digamos, de manera diferente y que obviamente va a tener una apreciación o una valoración diferente porque pues, va a ser transformado, digamos, o modificado. O así sea solamente que lo compre en un lugar y lo venda en otro lugar, esto me está generando unas utilidades o me está generando una ganancia. Entonces, es un poco eso. Digamos, a veces no es lo mismo, pongo un ejemplo, ¿no? Nosotros vivimos en el municipio de Solano, no es lo mismo invertir en compra de materia prima para hacer artesanías en Solano que comprar esa misma materia prima en Bogotá y transportarla a Solano. Si yo invierto en materia prima en Solano, me sale un costo. Y si lo compro en Bogotá, pues posiblemente me va a salir otro costo. Así le suma el transporte, me estoy ahorrando un recurso. Entonces es un poco eso, por eso digamos que mi apreciación es que no es lo mismo. Yo puedo ahorrar sin invertir y puedo invertir sin ahorrar. Perfecto, Marino, la verdad tienes toda la razón. Sí, pero Dale, José, contame. Sebastián, está bien lo que dice ahí la artesana y el señor. Sí, señor. Yo creo que es muy importante diferenciar nomás en el término. Una cosa es ahorrar y otra cosa es invertir. Eso es lo mismo. Igual, pues, ¿cómo es que se llama? Cada cosa tiene su momento. Sí, El señor. ahorrar tiene, como tú dices, hay que definirlo para qué. Y el invertir también tiene sus cosas para qué. Todos tienen sus motivos. Entonces, pues, hay que entender que eso no es lo mismo. ¿Ya? No es lo mismo. Exactamente, José Si Pablo. tú, no es lo mismo.
Sí, pero sí hay que también entender que el valor, el orden de los factores, pues no altera el producto, siempre va a tener sus costos, sus gastos, y hay que saber ahorrar, pero también hay que saber invertir. Eso quería decir. Totalmente de acuerdo, José Pablo, y muchas gracias por la intervención, porque José Pablo resume un poquitico lo que yo quiero que nos quede claro acá. Ahorrar es diferente a invertir, pero yo quiero que lo diferenciemos, es para que acordemos que debemos hacer las dos. Debemos estar ahorrando con un propósito en particular y en la medida de lo posible necesitamos seguir invirtiendo para seguir generando utilidades. Entonces, la idea de diferenciarlo acá es sobre todo para que estemos todos muy conscientes que necesitamos estar poniendo en práctica ambas. Y en este momento, yo les voy a dar 5 tips, 5 recomendaciones que debemos tener en cuenta a la hora de invertir. ¿Listo? Kate, ¿me ayudas por favor pasando a la próxima pantalla? Muchas gracias. Esta es la primera y dice buscar diferentes opciones. Yo les quiero, pónganme atención aquí que yo quiero que nos imaginemos algo juntos. Pensemos que, por ejemplo, resulta que José Pablo sale algún día y se va a ir a comprar un mueble para la casa. Pero resulta que él apenas es la primera vez en la vida que sale a comprarse un mueble para la casa. Entonces, él, pues la verdad, nunca ha cogido una silla o un mueblecito para la casa, nunca jamás lo ha hecho. ¿Ustedes le recomendarían en ese caso a José Pablo, que se está yendo con sus ahorros, con una platica grande, para ir a comprarse un mueble para la casa? ¿Ustedes le recomendarían a él que compre el primero que vea o que primero revise siquiera 2 o 3 días coja? ¿Qué recomendación le harían ustedes ahí? Que revise la mayor cantidad de opciones que tenga, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7, y lo otro es que sean diferentes lugares, ¿no? Porque a veces, un ejemplo, lo que decíamos hace un rato, pues en un municipio X puede tener un valor. Lo otro es que si usted se traslada de municipio a otro lugar puede encontrarla posiblemente más económica, pero tener en cuenta que el punto de referencia sea el mismo, ¿no? Porque yo puedo cotizar o valorar, por ejemplo, una silla plástica Rimas en un sitio y me vale, por ejemplo, 47,000 pesos. Pero voy y pregunto en otro sitio por una silla plástica, pero no es la misma marca, es otro tipo de silla y va a valer, digamos, 27,000 pesos. Entonces uno dice, si uno mide la diferencia de uno al otro, pues económicamente me estoy ahorrando, pero en calidad y en el tipo de producto, pues es diferente. Entonces cuando uno va a cotizar o a averiguar, pues debe ser sobre la misma referencia. Perfecto, Eso Mauricio, es. muchas gracias. Y así un poquitico es que nosotros debemos de tener la mente preparada a la hora de invertir. Bien sea porque estamos buscando materia prima o porque estamos considerando inversiones en algún banco o porque nos están proponiendo un negocio en algún lado. Es muy importante que yo siempre tenga un punto de comparación, que yo tenga otras opciones para yo ver si definitivamente esta que se me está presentando es la mejor o si de pronto hay otra que mejor me voy por esa porque me promete más utilidades o porque es menos riesgosa, o si estamos pensando en materia prima, porque la calidad definitivamente, teniendo en cuenta lo que me vale, está mucho mejor. Ese es el primer consejo que yo les quiero dar a la hora de invertir. Vamos ahora al segundo. Kate, ¿me ayudas, por favor? Gracias. Sigamos con el mismo ejemplo que acabamos de decir. Volvámonos a imaginar a José Pablo que está yendo entonces a comprarse el mueble, sacó sus ahorros y está yendo a comprarse el mueble. Digamos que él ya vio varias opciones y entonces él se empezó a dar cuenta que habían unos muebles que tenían como una silla con una tela muy rígida, pero habían otros que el tapizado de la silla era una tela muy suave, mientras que había unos que tenían las patas como de madera y habían otros que tenían las patas como de aluminio. Entonces, luego de ver todas esas opciones, resulta que José Pablo se da cuenta, este es el primer mueble que yo voy a comprar en mi vida para la casa solo, y la verdad es que no estoy seguro de saber cuál es el mejor. En ese caso, ¿a ustedes les parecería buena idea que él lo escoja solo o que más bien busque ayuda con alguien que sepa mucho más del tema y que lo pueda aconsejar, con un especialista? Y Ivonne, tú me tenías la mano alzada ahorita, cuéntame. Hola, buenas tardes. Hola, Ivonne. Pues sería mejor que buscara la ayuda de otra persona.
sea, de pronto la otra persona tiene más conocimiento en cuanto al mueble que yo voy a adquirir y me ayuda a adquirir uno de mejor calidad. Exactamente, Ivonne, muchísimas gracias. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo y ese es también nuestro segundo consejo a la hora de invertir. Y es que si nosotros nos encontramos frente a una inversión que vamos a hacer, sea en materia prima o sea en algún otro negocio que nos están ofreciendo, y nosotros vemos que esa inversión, que no tenemos el conocimiento para identificar si es una buena oportunidad, pues busquemos un especialista. Cuando se trata, por ejemplo, de productos del banco, uno puede hablar con los funcionarios del banco. Cuando se trata de otro tipo de oportunidad en la vida de inversión, buscamos a alguien que ya sepa del tema para tomar una decisión bien informada. Yo quiero ser muy claro acá con algo y decírselos a todos ustedes, y es que la inversión más peligrosa que yo puedo hacer en mi vida es aquella que yo no conozco. Si yo me pongo a invertir en algo que yo no entiendo muy bien, estoy arriesgándome mucho a tomar una mala decisión. Listo. Y con eso, yo quiero pasar a nuestro tercer consejo de hoy en el tema de inversión. Y esto tiene que ver un poquitico con lo que estábamos viendo ahorita cuando comparábamos de lo que pasa con el dinero cuando lo invertimos. Y es, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que es una buena idea? Si yo, hagámonos de cuenta que yo tengo una plata invertida y es una plata, son 2 millones de pesos que yo tengo acostumbrados a comprar materia prima, vendo, me genera utilidad, vuelvo y compro materia prima, vendo, me genera utilidad, y es una plata que está trabajando, que me está generando, y digamos que cada vez que yo vendo, me deja una buena ganancia. ¿A ustedes les parecería una buena idea que yo coja esos 2 millones que están como en esa maquinita que va comprando materia prima, vuelvo y vendo, comprando materia prima? ¿Les parece una buena idea que yo empiece que yo saque esos 2 millones y los utilice para cubrir mis gastos personales del hogar o mis gastos familiares? Y bueno, cuéntame. No, no sería bueno. No sería lo más correcto, porque generaría pérdida y lo estaría utilizando en cosas que son personales y aparte no debo utilizar el dinero para que tengo, o sea, de pronto que tengo para mi negocio y mezclarlo con el de mi casa. Perfecto, Ivonne, muchas gracias de verdad. Yo por eso quiero hacer como recordar un poquitico con la pregunta, de las primeras preguntas que hablábamos al principio, que era respecto a tener 2 bolsas. Es muy importante que nosotros tengamos claro no solamente el presupuesto de nuestro negocio, de nuestra unidad productiva, sino también el presupuesto de nuestros gastos familiares. Y que lo organizamos de tal manera que, a no ser que sea una emergencia, porque soy consciente que no somos ajenos a tener imprevistos o a tener emergencias, pero a no ser que sea algo muy fuerte, no toquemos los recursos del negocio. Porque como nos decía Ivonne, en última, si yo toco esa plata que está generando, esa plata que está trabajando, si yo me pongo a sacar de ahí, pues muy fácilmente voy a empezar a incurrir en pérdidas de mi negocio. Y si yo empiezo a incurrir en pérdidas de mi negocio, muy probablemente aquello que me paga a mí mi salario para cubrir mis gastos familiares va a empezar a bajar, va a empezar a bajar, y en vez de lograr solucionar un problema, antes me voy a meter en uno más grande. Entonces, es muy importante que en la medida de lo posible nosotros dejemos que el dinero que está trabajando, el dinero que está produciendo, siga trabajando y siga produciendo. Y ese es nuestro tercer consejo. Vamos ahora al cuarto. El cuarto es algo que ya hemos escuchado varias veces hoy, entonces después de hoy nadie tiene excusa para que se le olvide. Y yo les quiero hacer una pregunta para que pensemos en este cuarto consejo. ¿A ustedes les parece buena idea ahorrar la plata o, bueno, invertirla o ahorrarla sin pensar en para qué lo estoy haciendo, o les parece una mala idea? Vuelvo y les pregunto, ¿les parece una buena idea o una mala idea yo ponerme a invertir sin pensar en por qué o para qué lo estoy haciendo? Marino, tú tienes la mano levantada, perdón, dale. Marino, tienes el micrófono apagado. Ah, qué pena, Sebastián, es que me he quedado la mano levantada de la pregunta anterior. Pero digamos que en este caso,
me repite la pregunta, que es que no le alcancé a entender la última. Te la pongo más sencillo. ¿A ti te parece una buena idea uno invertir sin saber qué está haciendo? Sin tener un objetivo. No, yo pienso que el tema de cuando uno hace una inversión, debe tener claro para qué se hace esa inversión o qué es lo que se quiere lograr, qué se busca con esa inversión. ¿Por qué? Porque generalmente, pues un poco a veces, si no se tiene como la idea clara, pues es una inversión muy riesgosa, digamos, porque puede uno terminar pues perdiendo el recurso o sencillamente no siendo lo que uno quiere. Entonces, es un poco eso. Perfecto, Marino, gracias. Y tú mencionas algo que es muy importante, o dos cosas que son muy importantes que tengamos en cuenta a la hora de invertir. El tiempo, cuánto me voy a demorar en volver a recibir la plata y el riesgo que estoy corriendo. Y eso va a tener que encajar con el objetivo mío. Si yo estoy invirtiendo con el objetivo que de aquí a 5 meses yo quiero estar generando suficientes utilidades para empezar a considerar crecer mi unidad productiva o empezar a considerar gastos para empezar a exportar, pues yo necesito invertir de tal manera que de aquí a esos 5 meses tenga esa plata que yo necesito. Y sabiendo ese objetivo es que yo voy a trabajar y voy a mover esa inversión. Muchas gracias, Marino. Entonces, ese es nuestro cuarto consejo. Vamos al quinto y el último. ¿Listo? Yo para este les quiero hacer una pregunta. ¿Quién me hace el favor y con mucha honestidad me dice qué hace cuando tiene plática extra? ¿Qué hace en esos meses en los que por algún motivo le entró más plata de la que está acostumbrada, porque recibió un regalo, porque le pagaron algo que le debían, o porque le quedaron recursos de sobra de algún otro lado? ¿Qué hacen ustedes cuando les entra plática extra? Marino, contanos qué haces vos cuando te entra plática extra y después escuchamos a Marlene que también tiene la mano arriba. Se hace lo siguiente, bueno, digamos, parándome ya un poco en la actividad que desarrollamos como asociación de artesanos, digamos que cuando nos entra, por ejemplo, en mi caso, cuando me llega algo de más o las utilidades que nos dan por ventas de los productos que elaboramos, generalmente las estoy así invirtiendo en materia prima. Entonces, por ejemplo, si me quedaron, un ejemplo, al finalizar mes extra, digamos, 100.000, 200.000 pesos, eso lo invierto en materia prima porque sé que en menos de 30 días nuevamente esa materia prima ya va a tener un valor adicional que es la transformación en otro producto, digamos, bien sea en otro canasto, en otra mochila, en otro. Entonces, esas ganancias que me quedaron, esos excedentes, se van a empezar a generar utilidades en corto tiempo. Perfecto, Marino, gracias. Marlene, yo también tenía la mano arriba. Cuéntame tú qué haces cuando tienes plática extra. Cuando tengo una plática extra, primeramente que nada, invierto en materia prima y también invierto de pronto en una herramienta que me haga falta, que sea, pues obviamente que me haga mucha falta, porque no la puedo invertir en cosas innecesarias. Perfecto, Marlene, muchas gracias. Y Marlene y Marino nos dejan claro un poquitico el plan o la mentalidad que tienen ellos cuando reciben un dinero extra. Y esto es muy importante y yo quiero que lo tengamos en cuenta nosotros todos. Y es que yo debo estar preparado y tener también en mente cómo voy a actuar para esos momentos en los que recibo plata extra. Si yo de pronto no estoy preparado, no tengo planes en cuanto a cómo voy a utilizar esos recursos, yo me puedo ver en una situación en la que por algún motivo, sea porque hubo más ganancias ese mes, o sea porque me dieron un regalo o recibí una plata que me debían, si yo recibo esa plata y no sé qué hacer con ella, esto se nos puede ir de diferentes maneras. Víctor ahorita nos mencionaba algo que él mencionaba, gastos hormiga. Son esos gasticos que vamos metiendo la mano al bolsillo y no nos acordamos. Ah, como este mes tengo más plata, voy a empezar a pedir más domicilios, voy a empezar a comer más afuera. Ah, como este mes tengo más plata, este fin de semana, pues me voy a comprar unos zapatos. Esos gasticos así pequeñitos que no vigilamos siempre, en esos momentos en los que yo recibí plata extra, puede que nos demos cuenta y 15 o 20 días después digamos, ah, esa plata que recibí extra, me la gasté todo en, como decía Marlene, cosas innecesarias. Entonces,
es bueno que tengamos un plan. Dentro de ese plan puede haber incluir gustos. Es que los gustos no son malos en sí mismos. Lo que es peligroso para nuestros presupuestos y peligroso para los presupuestos del negocio es que nosotros le demos rienda suelta, que nosotros no tengamos un presupuesto, un plan, que nosotros estemos mirando, le hagamos un seguimiento y que nos permita caminar en el tiempo y saber qué hacer cuando recibo plática extra. Entonces, una de las opciones que tenemos, como lo decía Marino, cuando recibe plata extra, como lo decía Marlene, es reinvertirlo. Si yo ya tengo 2 millones que están moviéndose, invirtiendo y comprando materia prima cada rato y recibo plata extra y yo veo que aún hay oportunidad para, si yo compro más materia prima, generar más ventas, pues en últimas esa plata extra que yo invierto también me va a generar más utilidades. Y esas son decisiones que yo quiero que ustedes estén en capacidad de tomar y que tengan en cuenta. Entonces, yo quiero ver quién de pronto nos puso muy buena atención y es capaz de recordarme cuáles son los 5 consejos de inversión que les acabamos de decir. Vamos a ver, ¿quién es capaz? Bueno, ayúdense entre ustedes, pues, si les da miedo a uno hacer los 5, váyanme diciendo, ¿cuál era el primero? Ah, no, no me digan que no se acuerdan de ninguno. Ivonne, dale. Buscar nuevas opciones a la hora de pronto adquirir nuevas cosas, Perfecto. acompañar a la persona para tener un mejor, Ajá, consultar a un especialista, con alguien que sepa más del tema. un especialista para que nos asesore mejor a la hora de comprar algo. Ajá. Ahí van 2, faltan 3. ¿Quién le ayuda a Ivonne? Marino, dale. Ah, yo pensé que no era la primera. Pues No, ya no, entonces, dale, si se sabe las 5, hágale. la tercera le toca los dineros que tengo para dejar los ahorros, ¿no? Eso, dejar que el dinero produzca. La cuarta, Tener un objetivo claro para ahorrar. perfecto. Y la última, La última pues la tengo así, invertir sí, sí, no se vale. para obtener dinero extra, más o menos algo así, ¿no? Listo, perfecto. Pues hasta ahí les quería dejar yo. Yo quiero que ustedes no se les olvide hoy que invertir y ahorrar son una parte muy importante para seguir percibiendo los ingresos que tenemos hoy. Dice ahí, como pueden leer en pantalla, el ahorro y la inversión, perdón, en el ahorro y la inversión encontramos la respuesta para mejorar nuestros ingresos. Reflexionemos frente a eso y no olviden de verdad que si nosotros logramos poner en práctica las cosas que estamos aprendiendo aquí, si nosotros logramos ser más conscientes de cómo administramos nuestro dinero, podemos de verdad caminar de tal manera que vamos a ir aumentando nuestros ingresos y vamos a ser mucho más sabios en la manera en que gastamos nuestros recursos. Yo quiero animarlos a eso, darles muchas gracias por el tiempo que estuvieron con nosotros. Y bueno, antes de despedirnos, quiero saber si alguien tiene de pronto alguna pregunta, alguna duda que les haya quedado de cualquier parte de todo lo que hicimos hoy. Estamos atentos para responderles. Cuéntenos. Bueno, como que todo. Bueno, Ivonne, dale. No, pues agradecerle por estos tips muy, muy buenos, la verdad que son buenos para aplicar y para que logremos en cuanto a la parte de cómo ahorrar. La verdad ha sido una charla muy interesante. Muchas gracias. Perfecto, Ivonne. Muchas gracias a ti y gracias a todos ustedes por la atención, por la disposición, por separar el tiempo. Yo los animo a que sigan aprovechando todos estos espacios que a través de artesanía se les estén dando. No dejen de aprender ni crecer en esto. Kate, Víctor, cuéntenme si hay algo más que quieren agregar o si entonces cerramos. Por mí está todo muy bien, Sebastián, muchas gracias
y a Cata también por el espacio, al programa Técnicos de Artesanías de Colombia por la invitación el día de hoy. Nos volveremos a ver en los próximos encuentros. Y a todos ustedes, queridos artesanos, por su participación y su tiempo también. Muchísimas gracias.